en medio de ti, el Santo de Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en el lunes 9 del tiempo ordinario. Comenzamos a reflexionar sobre la vida cotidiana del Señor en su ministerio público. Presentamos a los difuntos Leila Villalón de León y Mageli Mora. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda sernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escucharlo. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como a nosotros, crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo lo que conoce a la vida y a la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia. Con eso nos ha dado los bienes prometidos, con los cuales podéis escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición y participar del mismo ser de Dios. En vista de eso, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la honradez, a la honradez el criterio, al criterio el dominio propio, al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, al cariño fraterno el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron,
lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su querido hijo, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores le dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy el Señor aquí, primero que nada, con el apóstol Pedro nos está invitando a nosotros a tener la esperanza puesta en el cielo, con un trabajo en la tierra. Estas bellezas de concatenaciones que hacen Pablo, que hace el Evangelio, que hace sobre todo Pedro también aquí. Dice aquí, poner todo empeño en añadir a la fe honradez. Esas cadenas son muy hermosas. A la fe añadir honradez, a la honradez el criterio, que quiere decir sentido propio, sentido común, sentido pastoral, el dominio propio, el dominio, la constancia, y a la constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno y el cariño fraterno al amor. Aquí nos lleva a nosotros a toda una especie de examen de vida espiritual que nos invita a nosotros a poner el empeño en darnos cuenta si estamos en el camino o no. Porque a veces podemos estar en el camino, pero nos falta el sentido común, la constancia, el empeño, la caridad, que es la más importante, y cualquier otra. Y entonces estamos, pero no estamos. Y pedir al Señor, a través de Pedro, la piedra sobre la cual edificaría la iglesia, que nos está a nosotros dando un mensaje que nos invita a poner nosotros la mirada en los bienes de la eternidad, no en los bienes que son corruptibles. Pero es muy hermoso el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy estamos hablando de que Jesús hace una gran insinuación. La viña siempre ha sido la imagen del pueblo de Dios, de Israel. En diferentes lugares. En Isaías 5, aquí lo habla muy claramente, pero en otros lugares siempre la viña ha sido la imagen de Israel. Y aquí lo pone como una especie de persona que pone al frente del pueblo, reconociendo que esa viña no es de ellos, sino que es de Dios. El pueblo de Dios es de Dios. Y por esto el pueblo, los dirigentes del pueblo de Dios tienen que saber guiarlo conforme a como lo pide Dios. Y aquí se muestra un interés. Es muy parecido, tiene un paralelismo con el buen pastor o los malos pastores. En Ezequiel 34 habla de los malos pastores que guiaron a Israel porque se apropiaron de los bienes de las viudas, de los huérfanos, y por eso entonces Él tendría que venir, Él tendría que pastorear a su pueblo, y por eso Él se llamará Yo soy el buen pastor. Aquí va a hablar de la viña, y la viña le va a ser arrebatada a los fariseos, al Sanedrín y a todos los que han guiado mal al pueblo de Israel. Claro, dice al final que le querían echar mano porque estaba claro. Él está tirando una parábola, pero una parábola con doble sentido, con un sentido muy fuerte, muy claro, que está hablando de que han perdido toda la autoridad y que se le va a quitar la viña. Imagínense ustedes que de repente el sumo sacerdote está ahí y todos los que sirven al sumo sacerdote oyen esto y está diciendo, este es un subversivo, este le quiere quitar el poder religioso a quien Dios se lo ha dado. Y aquí Jesucristo está hablando, no, es que yo soy el enviado, a ustedes se le ha enviado profetas, se le ha enviado mensajeros, y los han matado a todos. Toda la imagen fuerte de decir, pero por Dios, no están escuchando al Dios que les está enviando el mensaje. Dios nos está enviando un gran mensaje y ahora somos capaces de rechazarlo porque nos gusta más quedarnos, aunque sea de manera ilegal, ilegítima, quedarnos con la viña cuando no es nuestra. Pero así
nos quedaremos con la herencia. Eso significa una especie de un dejo de maldad, de decir, esa no es nuestra, sabemos que no es nuestra, pero vamos a quedarnos con ella. Porque total, matamos al heredero, no hay herencia y nos toca a mí, a nosotros, a la buena o a la mala. Es como decir, me quedaré en el trono de sumo sacerdote a la buena o a la mala, porque no, el que tenía que venir, lo limpiamos y entonces no hace falta. Y eso es un descaro, pero es el descaro con el que se puede guiar al pueblo de Dios. Y por eso Dios dice, le va a quitar y se lo va a dar a otros viñadores. ¿Quiénes son los otros viñadores? Aquí Jesucristo está insinuando a la iglesia suya, a sus apóstoles, a los que Él va a constituir conforme al corazón suyo. Y la iglesia va a haber un traspaso de autoridad y del pueblo de Israel, el traspaso, y eso lo vimos nosotros en el libro de Hechos, vimos constantemente el traspaso que no se hizo pacíficamente. Porque sea a Pedro, como a Juan, como a Pablo, como a todo el mundo, le dieron golpes, lo apalearon, siguieron con la misma tónica. Porque a la gente le da brega entender el pecado, he fallado, hemos fallado, nos quitan la viña y entregarla. Ellos la defienden, aunque sea con violencia. Y así les dio mucha brega entender que Pedro y Pablo iban a comenzar a hablar al imperio romano en contra del pueblo de Israel. En el fondo, el pueblo de Israel lo que quería era salvaguardar el templo. Y mataron a Jesús para que el templo se preservara. Mataron a Jesús para que el sábado se preservara, para que las tradiciones que dio Moisés se preservaran. Pero si las prescripciones que dio Moisés eran figuras del que venía el gran sábado, el descanso en el Señor, venía el verdadero templo, que es el Señor, y venía la verdadera ley, que es Cristo y el amor. Por lo tanto, venía finalmente, es paradójico esto, durante siglos el pueblo de Israel preservó las tradiciones para que cuando llegara finalmente lo que había que hacer, entonces no lo aceptara. Y Jesús tiene esa parábola que es muy clara, le quisieron echar mano y lo quisieron matar. Y aquí Jesús hace una alusión al Salmo que dice, la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular, se ha volteado todo. Aquí Jesucristo está hablando de que está edificando un pueblo nuevo basado en una piedra. La roca es Cristo. Y la roca visible, la primera va a ser Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar la iglesia. Destruyan este templo y lo construiré en 3 días. Nos está diciendo aquí con claridad que nosotros vamos a experimentar una novedad. Una novedad en lo que es la autoridad y el modo de Dios comunicarse y santificar al pueblo. Él anunció, el pueblo, el templo va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Qué fuerte. Yo me imagino, es que yo trato de ponerme del lado de los judíos. Y hay que ser humilde para que a uno le digan, para que este hombre, independientemente de los milagros que tiene, la autoridad que va a cobrar, nos venga a quitar lo que por años hemos gozado, hemos disfrutado. ¿Quién sabe si un día el Señor, cuando nos vea a nosotros, a la iglesia, nos la quite también? Si somos malos viñadores, no la podría quitar, hay que tener cuidado también. No lo dice la Escritura. Pero si nosotros somos malos viñadores de esta viña y no la trabajamos como Dios quiere, el Señor nos mantendrá a nosotros o nos quitará. Él dijo que no, que él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Él dijo con esto que la iglesia, los nuevos viñadores, iba a ver el humo de Satanás, a veces ahí iba a estar rondando. Y ha estado rondando. Y ronda a veces. Y entonces por eso nosotros vemos que aquí vemos que está la lucha de Dios directamente guiando a la iglesia, aún en medio de los ataques de Satanás y aún en medio de las fallas, fragilidades y sobre todo de los grandes pecados. Y ver cómo Dios continúa confiando en esto, esperando frutos. Y la iglesia da frutos. La iglesia es la fiel transmisora de la santificación del pueblo a través de los sacramentos. Pero tiene que administrarlo bien y tiene que administrarlo con justicia. Tiene que servir para que el pueblo
el pueblo acoja el reino de Dios y se instaure el reino de justicia y de paz en la tierra. A veces la iglesia ha bendecido situaciones que son de injusticia. A veces la iglesia ha hecho connivencia con el mal y por eso cada uno tendrá que dar cuenta según sus obras. Pero el Señor nos invita a nosotros a poner clara nuestra mirada en Él, a poner clara nuestra mirada en sus valores, en sus principios, en el amor y en la justicia, en la paz, en la mansedumbre, en la paciencia y en todos estos valores que son los que deben primar en el contexto del desarrollo y desenvolvimiento de una sociedad. Hoy todavía el coronavirus está aquí, la fase 1 está terminando. Mañana, el día 2 de junio, termina la fase 1 y comenzará la fase 2. Vamos a ver, esperemos que esté funcionando. Ahora las autoridades tienen que estar atentas porque el desmonte de la cuarentena y de todas las restricciones tiene que ser bien observado para el bien de la sociedad, para que los dominicanos no experimenten un segundo pico, porque se habla tanto que uno ya no sabe ni qué pensar. Tenemos un empacho de información. Unos que dicen que va a haber un segundo pico, otros que dicen que ya no tiene que haber nada. Otros, o sea, tenemos informaciones tan contrarias, y siempre dicen, un prestigioso médico dice que hay que ir para arriba, y otro, un prestigioso médico dice que hay que ir para abajo, otro, y uno dice, ¿para arriba o para abajo? Entonces, ¿qué hacemos? Es difícil ante situaciones de tantos soberbios especialistas diciendo exactamente lo contrario. ¿Qué nos queda a nosotros los que no sabemos de ciencia? ¿Qué nos queda a nosotros que no sabemos de virus? Porque si le creemos a todos nos vamos a acabar locos. Y tenemos que pedirle al Señor mucha luz y sobre todo orar mucho por las autoridades para que esta pandemia siga manejándose en esta última etapa del modo adecuado. Las autoridades, como yo dije en un principio, hace tiempo ya se comenzó muy mal, bastante mal, pero han manejado muy bien la situación en todos estos últimos semanas, muchas semanas, manejado bien, y ahora es como en un avión. La etapa del avión se ha manejado bien la ruta y todo, pero ahora viene el momento del aterrizaje, que es un momento muy delicado, y estamos esperando que cuando ahora haya ese retorno a la actividad, podamos hacerlo como un aterrizaje de avión, que es delicado pero bien hecho para que podamos continuar, proseguir nuestra República Dominicana con el desarrollo, con las actividades normales y podamos seguir viviendo nuestra vida cotidiana en paz. Que el Señor nos ayude y nos acompañe. Las Eucaristías comienzan a las 7, sí, se pueden ver a lo largo de cualquier momento, porque ahora por el retorno al trabajo, nosotros vemos que algunas personas no podrán ver esto o quisieran verlo antes para poder ir a trabajar. Por esto este servicio humilde en el que se busca desmenuzar la palabra para que el Señor nos ayude a descubrir los caminos del Espíritu por los que nos quiere hacer caminar. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar nuestras súplicas al Señor con la confianza de que Dios siempre atiende todas y cada una de nuestras peticiones. Para que la Iglesia se edifique siempre sobre la roca que es la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la paz y la prosperidad de las naciones se fundamenten sobre la base de la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los hombres de todas las religiones que se esfuerzan por agradar a Dios con sus buenas obras lleguen a la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los difuntos que piden oración, por los que se pide oración. Leila Villalón y Mageli Mora, para que el Señor los acoja en su reino, les permita participar del banquete eterno de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre del cielo, te presentamos estas peticiones, las ponemos a tus pies, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. amén. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los
Ahora, mis hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Amén. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos y cuya fe, con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, junto a los ángeles y a los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor Y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna. oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 Hosanna. oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestras hermanas Mageli y Leila, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia,
su esposo San José, los apóstoles, San Justino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor que nos ama, dirijámonos a ese Padre que nos dio a su Hijo para que tengamos vida con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y que sois nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Hagamos comunión espiritual ahora, unidos a todos los creyentes y participando y uniéndonos al misterio celebrado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. María, casa de bendición, salud de nuestros siglos, morada terrestre humilde.
Oremos. Dirige, Señor, con tu Espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como ven, hemos entrado en el tiempo ordinario. El color verde significa un desarrollo de todo lo que es la vida, el ministerio de Jesús. Hoy las parábolas del viñador, de los viñadores malvados, y así continuará a lo largo de todo este tiempo. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo toda esta situación de pandemia, esperando superarla ya próximamente. A partir del miércoles, las Eucaristías, ya se puede participar en la Eucaristía cualquier día de la semana, todos los días si se quiere, siempre observando las prescripciones de la conferencia episcopal y también las prescripciones de las autoridades con respecto a la cuarentena. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras Corres la vida.